Debido a que en Internet y fuera de él no hay realmente nadie que hable de entrenamiento específico para artes marciales, deportes de contacto o boxeo, simplemente se habla de ejercicios, sistemas o métodos que derivan de otras actividades o deportes, sobre todo fitness y culturismo. Voy a hacer una especie de índice con los métodos específicos que serían para que todos los practicantes vean algunos métodos que les serán totalmente desconocidos y así se empiece a investigar y cambie la mentalidad sobre ellos. Después de que haga este índice, iré haciendo un video con cada método y sistema indicado, haciendo un pequeño resumen de cada uno de ellos, con lo cual iré sentando las bases para que todos los practicantes de deportes que usen golpes vayan cambiando su sistema. Lo primero será decir que el nombre del sistema de entrenamiento específico para deportes que usan golpes se denomina Sistema Pliométrico de División Articular. El sistema pliométrico de división articular engloba una serie de métodos específicos para cada una de las capacidades físicas que se necesitan para el entrenamiento de artes marciales, deportes de contacto o boxeo. Lo primero es decir que las capacidades físicas necesarias y específicas para la práctica en los deportes que usan golpes son potencia, velocidad, resistencia, flexibilidad, coordinación motora, endurecimiento. Métodos para el desarrollo de potencia. El entrenamiento de potencia se divide en tres, dependiendo del tipo de la potencia necesaria. Potencia explosiva es el entrenamiento específico para aumentar la potencia de pegada, o sea, aumentar la pegada a un solo golpe. Potencia velocidad es el entrenamiento para aumentar la potencia de pegada y estimular al mismo tiempo la velocidad. Potencia resistencia es el entrenamiento para mantener la potencia de pegada durante más tiempo dentro de un combate. Los métodos para el desarrollo de potencia de pegada son: el método de rebote continuo con pesas. El método de rebote continuo con pesas es el método básico y de inicio para el entrenamiento pliométrico especializado en artes marciales, deportes de contacto y boxeo. Este método se basa en sostener un peso y hacerlo rebotar repetidamente durante un tiempo corto preestablecido, ya sea una barra, dos mancuernas o una sola mancuerna. El rebote debe tener un pequeño recorrido, debiendo intentar que en determinado momento la pesa quede despegada de la mano o de la pierna, aunque sea por 1 milímetro. Para aumentar la intensidad de este tipo de entrenamiento se aumenta la distancia del recorrido de la barra, no se aumenta el peso hasta haber alcanzado una buena distancia entre rebotes. Por lo general se hacen 5 repeticiones al entrenar el tracto superior, o sea los golpes, o tracto inferior, o sea las patadas, de 5 a 7 repeticiones al entrenar los movimientos defensivos, o sea los bloqueos, y de 7 a 10 repeticiones al entrenar el juego de piernas. Como todo entrenamiento pliométrico, el rebote es lo fundamental. Sin rebote no hay ejercicio pliométrico, o sea, las fibras de contracción rápida no se activan. En el método de rebote continuo, los rebotes se hacen en 2 lugares diferentes, en la fase de impacto o en la fase de arranque o explosiva. Cada golpe o patada, en realidad cada movimiento de artes marciales, tiene estas 2 fases. Si por ejemplo lanzamos un recto o jab contra un saco, cuando el brazo impacta se le denomina fase de impacto. Al realizar el press de banca, que es el ejercicio apropiado para esta técnica, colocaremos los 2 brazos extendidos y a ese nivel se harán los rebotes.
Cuando estamos con nuestros puños cerrados, desde donde parte nuestro jab se denomina fase de arranque o explosiva. Al realizar el press de banca, el rebote se realiza entonces cerca del pecho. Los pesos utilizados por lo general son pequeños y no se pueden calcular por el tradicional porcentaje comparado con una repetición máxima. Regulando el peso y aumentando series, repeticiones o secuencias, se puede entrenar para potencia explosiva, potencia velocidad o potencia resistencia. Método de rebote continuo con poleas. Es también un método básico y de inicio, igual que el método de rebote continuo con pesas, y sus principios, cantidad de repeticiones, recorridos de la barra, el rebote, haciéndose igualmente en la fase de impacto, en la fase de arranque o explosiva, y los pesos también son pequeños. Por lo general, este método se usa de complemento del que se realiza con pesas, pudiendo combinar ambos métodos, ya que hay apartados, o sea técnicas, que pueden ser entrenadas mejor con las poleas que con las pesas tradicionales. La mayor ventaja es la del entrenamiento de las patadas, o sea el tracto inferior, que al realizarla con poleas facilita su entrenamiento porque se puede graduar mejor los pesos, tienen mejores ángulos, por ejemplo las patadas circulares y curvas se entrenan mucho mejor con poleas que con pesas. Método excéntrico corto. El método excéntrico corto se realiza colocando la barra en la parte más alta del recorrido. Se sostiene la barra, las dos mancuernas o la mancuerna, y repentinamente se deja caer sin sostenerla aproximadamente unos 10 centímetros más abajo, donde se para en seco y se le da un impulso hacia arriba, aunque no se mueva o apenas lo haga. Este método requiere un tiempo para poder dominarlo técnicamente, o sea que la velocidad de caída de la barra o mancuerna la determina el peso de la misma porque ninguna fuerza la sostiene. El método excéntrico corto es para personas que ya llevan tiempo entrenando con métodos pliométricos. Otro punto importante es que este método solo sirve para el desarrollo de potencia explosiva, no siendo útil para potencia velocidad ni para potencia resistencia. Para aumentar la intensidad del ejercicio se puede aumentar algo el recorrido que hace la pesa al bajar y también el peso. A diferencia del método de rebote continuo, en este método en cada repetición un compañero debe subir la barra o la mancuerna, o si no tiene ayudante lo deja apoyado en un soporte y lo sube él mismo, pero sin utilizar nunca el recorrido contrario a la bajada. Por lo general se hacen 5 repeticiones al entrenar tracto superior, o sea golpes, o tracto inferior, o sea patadas. De 5 a 7 repeticiones al entrenar los movimientos defensivos, o sea los bloqueos, y de 7 a 10 repeticiones al entrenar el juego de piernas. Los ejercicios realizados con el método excéntrico corto se pueden realizar tanto en la fase de arranque como en la fase de impacto. Este método aumenta rápidamente la potencia explosiva. Método excéntrico largo. Este es el método más avanzado, tanto por sus mejores resultados como porque requiere más pericia para realizarlo. Se sostiene un peso en la parte más alta del recorrido de cualquier ejercicio específico para deportes que usan golpes, y repentinamente se deja caer sin sostenerla hasta la parte más baja del recorrido, donde se para en seco y se le da un impulso hacia arriba, aunque no se mueva o apenas lo haga. El peso que se utiliza para realizar este ejercicio es menor que el que se utiliza para realizar el método excéntrico corto, ya que la velocidad desarrollada es mayor debido a que el recorrido es más largo. Al igual que el método excéntrico corto, el método excéntrico largo solo sirve para desarrollar potencia explosiva y es capaz de superarlo en muchos aspectos.
También es necesario contar con un compañero o algún soporte para volver a subir la barra al lugar de inicio del ejercicio. El método excéntrico largo solo sirve para la fase de arranque. Este es el método más potente para desarrollar potencia explosiva, por lo que al dominar este método se logran los mayores resultados de potencia de pegada en nuestros golpes y patadas. Método isométrico o de sostenimiento estático con pesas. Es el más básico y fácil de realizar. Simplemente se sostiene sin movimiento el máximo peso posible, o en la fase de impacto, o sea, en la parte más alta del ejercicio, o en la fase de arranque o explosiva, o sea, en la parte más baja del recorrido. El método isométrico se utiliza siempre en el entrenamiento pliométrico enfocado a deportes que usan golpes, debido a que toda rutina consta de 3 o 4 ejercicios, en secuencia ininterrumpida, donde el primer ejercicio de esa secuencia siempre será un ejercicio isométrico. En este método, cuando se realiza en la fase de impacto, o sea, la parte de arriba del ejercicio, solo se sostiene el peso estáticamente, pero cuando se realiza en la fase de arranque o explosiva, se hacen 3 intentos para mover el peso, aunque solo sea 1 centímetro. Si no se consigue, se seguirá usando el mismo peso a continuación, pero si se consigue mover, entonces el próximo intento se sube. Todos los métodos para desarrollo de velocidad o potencia son pliométricos. Todo el que entrene algún deporte que use golpes debe entender que solo los ejercicios pliométricos desarrollan velocidad y potencia en golpes, patadas, esquivas, bloqueos y juego de piernas. Ahora bien, los ejercicios isométricos no activan las fibras de contracción rápida, ni las del tipo 2A ni las del tipo 2B. O sea, no son ejercicios pliométricos, pero se realizan siempre antes de un ejercicio pliométrico porque al sostener el máximo peso posible durante unos segundos en un ejercicio en concreto, las fibras de contracción lenta quedan extenuadas y seguidamente se realiza el mismo ejercicio pero en forma pliométrica. Entonces las fibras de contracción rápida ante la extenuación de las lentas se activan. La activación de las fibras de contracción rápida solo se consigue con un rebote pliométrico y los ejercicios isométricos las obligan a contraerse al dejar cansadas a las lentas. Los ejercicios isométricos con pesas se realizan al igual que los pliométricos con barra cuando se realizan dentro de una rutina de recuperación, o sea, rutinas después del periodo de competencia e inicio de temporada. Los ejercicios con 2 mancuernas simultáneas o 2 lastres en los pies se realizan en rutinas de mantenimiento, o las del segundo tercio de la temporada, y las rutinas con una mancuerna, o sea, con un solo brazo, se realizan en periodos de preparación para competencias. Método pliométrico utilizando el peso del cuerpo. Hoy en día, cuando se habla de pliométricos, inmediatamente pensamos en un atleta dando saltos en el piso o sobre algún cajón. Los ejercicios pliométricos pueden realizarse con pesas, gomas elásticas, poleas y muchos otros aparatos, y no solo dando saltos con las piernas, sino con cualquier parte del cuerpo. Algo que parece que la mayoría de practicantes de deportes de contacto, boxeo o artes marciales desconocen es que golpear un saco en realidad es un ejercicio pliométrico. Utilizar el peso del cuerpo para desarrollar nuestra potencia de pegada es un sistema mucho más seguro, fácil de dominar y produce una contracción pliométrica más potente que, por ejemplo, la contracción pliométrica que se produce al entrenar con pesas.
Pero en la práctica se utiliza más el entrenamiento con pesas debido a que éstas abarcan más apartados, o sea, técnicas a las que se le puede entrenar. Por ejemplo, si se quiere entrenar el apartado de sostenimiento de la guardia, o sea, darle más potencia a la guardia y que se mantenga durante más tiempo en el combate, con pesas hay varios ejercicios para realizarla, pero utilizando el peso del cuerpo no hay ningún ejercicio que pueda servir para este apartado. Los ejercicios pliométricos utilizando el peso del cuerpo se dividen o se utilizan de manera diferente, dependiendo las 5 áreas de entrenamiento que son: juego de piernas, tracto superior, o sea, los golpes de puño, tracto inferior, o sea, las patadas, movimientos defensivos, o sea, los bloqueos, y movimientos corporales, o sea, las esquivas. Método pliométrico haciendo sesiones de saco. Algo que muchos competidores y entrenadores desconocen es que al hacer sesiones de saco se aumenta la potencia de pegada. Al golpear un saco, tanto con el puño como con el pie, justo en el momento del impacto se produce una contracción pliométrica, siendo más potente esta contracción cuando se golpea el saco cuando éste viene de regreso. El famoso entrenador de boxeo Cus D'Amato se dio cuenta de este hecho en 1954 en Catskill, Nueva York, cuando abrió su famoso gimnasio, pero mantuvo en secreto todas sus investigaciones. Uno de los fallos más visibles de las artes marciales más tradicionales es que no le dan importancia a golpear el saco o cualquier otro aparato similar, por lo que presentan mucha menos potencia de pegada que los practicantes de algún deporte de contacto. Al golpear el saco aumentaremos nuestra potencia de pegada, pero si queremos obtener los mejores resultados debemos golpearlo siguiendo el método de contracción y relajación extrema. O sea, se golpea el saco de 1 a 4 o 5 veces a máxima potencia, con una combinación prefijada de antemano y se aleja de él para hacer la recuperación. Se ataca a máxima potencia y se sale sucesivamente durante toda la sesión de saco. La desventaja del uso del saco para desarrollo de potencia de pegada es que solo desarrolla potencia de pegada en el tracto superior, o sea, golpes de puño, y tracto inferior, o sea, patadas, pero en las 3 áreas de entrenamiento, o sea, juego de piernas, movimientos defensivos y movimientos corporales, no es posible desarrollar la potencia. Método pliométrico con gomas elásticas para velocidad máxima. Este método se utiliza para el desarrollo de velocidad máxima. La velocidad como capacidad física se divide en 4 tipos: velocidad máxima, velocidad de aceleración, velocidad de reacción y velocidad resistencia. Básicamente se realiza el ejercicio estirando la goma elástica. Se mantiene estirada durante unos 3 a 5 segundos y repentinamente se retrae el brazo o la pierna a la máxima velocidad posible, o sea, se busca mover más rápido el brazo que la goma que se encoge. Se frena en seco haciendo un rebote corto y se mueve un poco hacia adelante. El rebote se hace antes de la mitad del recorrido para desarrollar velocidad-resistencia y después de la mitad del recorrido para velocidad máxima. Se realizan varias repeticiones de 5 a 7, teniendo en cuenta que no se pueden volver a estirar la goma haciendo el movimiento contrario que realizó dicha goma al encogerse.
Al entrenar la velocidad máxima, se usan estiramientos con más tensión y menos repeticiones y series, mientras que para velocidad-resistencia se utilizan estiramientos de las gomas con menos tensión, pero mayor cantidad de repeticiones y series. Método pliométrico con gomas elásticas para velocidad de reacción. Se realiza exactamente igual que el método para velocidad máxima, añadiéndole la presión de un compañero en sentido contrario. En este caso, las fibras musculares se contraen para frenar una presión y repentinamente se tienen que relajar y volver a contraerse para moverse lo más rápidamente posible en dirección contraria, y nuevamente tiene que relajarse para volver a contraerse en dirección contraria nuevamente, al realizar el rebote. Este método desarrolla una velocidad de reacción bestial. Método pliométrico con presión de un compañero para velocidad de aceleración. El sistema es que cada apartado o técnica es entrenado con la ayuda de la presión de un compañero. El compañero presiona durante unos 5 segundos hasta que el practicante llegue al límite de su potencia. Repentinamente el ayudante suelta la presión y el practicante dispara a la máxima velocidad posible la técnica que se entrena. Método balístico para desarrollo de velocidad de reacción. Este sistema se basa en tomar el brazo o la pierna o parte del cuerpo y hacer un movimiento a la máxima velocidad posible en una dirección, rebotar y seguir a la máxima velocidad en el otro. El momento donde la parte del cuerpo rebota o se cambia de dirección, se produce una contracción pliométrica que activa las fibras de contracción rápida del tipo 2A, que son las que producen movimientos de velocidad y de cambios de dirección más rápidos. Método isométrico y pliométrico con ayuda de un compañero para velocidad de reacción. Este método básicamente consiste en que un ayudante te presiona en sentido contrario al movimiento de una técnica. O sea que, por ejemplo, el practicante se coloca en la posición para lanzar un jab y el compañero le presiona el brazo en sentido contrario. El ayudante ejercerá la mayor presión posible que el practicante pueda soportar durante aproximadamente unos 5 segundos. Por lo que adoptará una posición que le dé ventaja en cuanto a la fuerza que pueda ejercer. Repentinamente el ayudante suelta la presión y el practicante entonces mueve a la máxima velocidad posible en la misma dirección que se ejerce la presión. Recuerda que si se realiza el movimiento en dirección contraria a la fuerza que ejercía el ayudante, se desarrolla velocidad de aceleración. En cambio, si se realiza en la misma dirección que ejerce la fuerza del ayudante, se desarrolla velocidad de reacción. Tenga en cuenta que el músculo debe contraerse para frenar la presión en una dirección y al soltar la presión debe descontraerse y volver a contraerse para moverse en dirección contraria. Este método tiene el problema que para muchos practicantes que no tienen un compañero para entrenar es difícil, pero en las escuelas donde se entrenan artes marciales o deportes de contacto en grupos es una manera muy económica, fácil de realizar y de una efectividad muy grande. Método isométrico con presión de un compañero. Es un método básico de muy fácil ejecución. Simplemente un compañero presiona con la máxima fuerza que el practicante pueda soportar durante unos 5 a 7 segundos.
Este método se utiliza siempre antes de un ejercicio pliométrico y se diferencia del método isométrico con pesas en que se utiliza más para el entrenamiento de velocidad que para el entrenamiento de potencia. La presión que realiza el compañero se hace o un poco antes de la mitad del recorrido del ejercicio o un poco atrás, debido a que se realiza al entrenar velocidad. Fíjate que los isométricos con pesas, en cambio, se realizan en la fase de impacto y en la fase de arranque, debido a que pretenden entrenar la potencia. Método isométrico utilizando el peso del propio cuerpo. Este método de hacer isométricos presenta deficiencias comparándolo con el método anterior realizado con presión de un compañero, ya que no se puede ejercer la misma presión ni ser tan exacto en la dirección y ángulo de dicha presión. El método isométrico utilizando el peso del cuerpo básicamente es dejar caer el peso del cuerpo para aumentar la presión sobre una técnica. Este método lo utilizan las personas que no tienen un compañero que lo ayude en el entrenamiento. Método de resistencia láctica. El entrenamiento de resistencia específico para deportes que usan golpes necesita que se entrene concretamente un tipo de resistencia y se excluyan los demás. El entrenamiento para resistencia se divide en dos grupos. Uno es la resistencia pulmonar y el otro es la resistencia muscular. La resistencia pulmonar se reconoce cuando en el combate el practicante se le dificulta respirar, llamada normalmente fuelle. La resistencia pulmonar se entrena con carrera específica denominada como método de carrera a ritmo variable, o sea que se corre haciendo cambios de ritmo desde suaves a extremos. Si eres practicante de algún deporte que usa golpes, debes correr con los siguientes tipos de carrera, desechando las carreras que se realizan en otros deportes o actividades. Carrera de recuperación. Es una carrera a ritmo normal, manteniéndose todo el tiempo por debajo de las pulsaciones que activan la segregación de ácido láctico. Carrera a ritmo variable cercano. Se corre a ritmo normal, o sea, por debajo de las pulsaciones límite de segregación de ácido láctico y se corre a tope durante 5 a 6 segundos, para seguidamente pasar a ritmo normal hasta verse recuperado. Carrera a ritmo variable intenso. Se corre al trote y se pasa a correr a tope durante 5 a 6 segundos para seguidamente pasar nuevamente al trote hasta recuperarse. Carrera a ritmo variable extremo. Se corre al trote y se pasa a correr a tope en una cuesta abajo suave durante el tiempo que no se sienta el ácido láctico. Se corre al trote y se pasa a correr a tope en una cuesta abajo suave durante unos segundos para seguir en una cuesta arriba, que pueden ser unas escaleras. La resistencia muscular se reconoce cuando en pleno combate el practicante no puede mantener la guardia arriba, o también ya las patadas no se pueden lanzar de manera efectiva, o en realidad cualquier parte del cuerpo deja de estar activa. La resistencia muscular se entrena haciendo sesiones de sacos donde se hacen ataques golpeando el saco a máxima potencia con un grupo preestablecido de técnicas combinando entre 2, 3, 4 o 5 golpes o patadas. Seguidamente se sale a la distancia del saco unos segundos mientras se logra la recuperación. O sea, se pasa de atacar con más de 160 pulsaciones por minuto a alejarse para bajar las 90 pulsaciones por minuto para recuperarse.
Método progresivo de flexibilidad específico para artes marciales. No se entrena de igual manera la flexibilidad para danza, fútbol, maratón, lucha olímpica que para artes marciales, deportes de contacto o boxeo. Si practicas deportes que usan golpes, hay partes del cuerpo que debes entrenar la flexibilidad y otras no, y hay ejercicios que son recomendables para ellos y otros no. Las zonas que se deben entrenar son las que aparecen en la imagen. Como ves, las 12 zonas de entrenamiento están separadas en dos grandes grupos. El grupo de la izquierda abarca articulaciones que afectan a la columna vertebral, o sea, articulaciones que tienen un movimiento muy limitado, mientras que las de la derecha afectan a articulaciones con mayor amplitud o complejidad de movimiento. Por norma, la temporada se divide en 3 partes. En la primera se realizan rutinas con ejercicios donde predominan ejercicios para zonas grandes. En la segunda temporada se equilibran los ejercicios para zonas grandes y áreas pequeñas. Y en la tercera predominan los ejercicios de áreas pequeñas. Las rutinas con predominancia de ejercicios de áreas pequeñas consiguen aumentar la flexibilidad muy rápidamente, pero también se pierde rápidamente al terminar de hacerla. Las rutinas con predominancia de ejercicios de zonas grandes consiguen un progreso en la flexibilidad más lento, pero fijan la flexibilidad de tal manera que las hace más duradera. Hablaré sobre los 3 métodos de ejecución para cada ejercicio de flexibilidad que son el método estático pasivo, el método estático activo y el método FNP. Lo primero que debes tener claro si practicas artes marciales es que cada ejercicio siempre se empieza con el método más básico, o sea, el estático pasivo. Tras algún tiempo, el mismo ejercicio lo realizarás con el método estático activo y por último lo harás con el método FNP. Para entender el método progresivo de flexibilidad, debe considerarse que en todo momento, en cada sesión de entrenamiento, se sube la intensidad de cada ejercicio. Se sube el método de cada ejercicio y en cada periodo de 2 o 3 meses se cambian las rutinas. Nunca una rutina se realiza más de 3 meses, o sea que cada día hay que llegar al límite de la elongación de cada área o zona de entrenamiento. Método de elongación articular. Este método consiste básicamente en hacer estiramientos de las articulaciones justo en las más utilizadas en artes marciales, deportes de contacto o boxeo. El método es sencillo, se toma una articulación y se le jala durante unos 10 segundos haciéndole secuencias de todas las que se programan en rutinas. Las ventajas de realizar elongación de las articulaciones son primeramente una recuperación más rápida e intensa en el entrenamiento, mucha más movilidad en patadas y golpes y un apoyo de la flexibilidad general del cuerpo. Sistema perceptivo visual. El sistema perceptivo visual es el método específico para el desarrollo de coordinación motora en artes marciales, deportes de contacto o boxeo, aunque hay muchos que lo denominan como reflejos, lo que es inadecuado. En el combate de cualquier arte marcial se lanzan un sinnúmero de golpes, patadas y se realizan una cantidad de movimientos que en su mayoría no consiguen su objetivo, ya sea golpear, esquivar o bloquear. El desarrollo de coordinación motora logrará aumentar la cantidad de veces que alcancemos nuestros objetivos en porcentajes muy altos.
El sistema J. perceptivo visual conlleva una serie de ejercicios clasificados en 5 grupos con objetivos bien definidos. Estos son M. tonificación de los ojos, S. habilidad perceptiva de la agudeza visual dinámica, X. o sea, la percepción de los detalles de los movimientos del adversario, tanto corporales como de golpes y puños. Habilidad perceptiva de la motilidad ocular, percepción de la distancia y ubicación del o los adversarios en su conjunto. Habilidad perceptiva de la coordinación óculo-manual. Coordinación de los movimientos de las manos, pies y cuerpo con la información recibida a través de los ojos. Habilidad perceptiva del tiempo de reacción visual. O sea, es el tiempo de reacción de las manos, pies y cuerpo después de tomar una decisión, impulso o modificar una decisión, impulso en proceso. Campo visual, visión periférica, binocular y fijación del objetivo. Es importante para el desarrollo de coordinación aplicada a las artes marciales comprender lo que es el campo visual, la visión periférica, la colocación del foco de la visión en el adversario. Adaptación o endurecimiento en el combate. La adaptación al combate, mal llamada endurecimiento, se basa en el acondicionamiento muscular, en el acondicionamiento óseo, en el acondicionamiento articular y en el acondicionamiento vibracional. La adaptación de los músculos que generalmente reciben impactos en el combate es muy importante, no solo para acostumbrarse a esos golpes, sino para acabar con el miedo al combate. El acondicionamiento óseo se refiere a la adaptación mal llamada endurecimiento de los huesos largos, cúbito, radio, tibia y peroné que reciben impactos en el combate de artes marciales, deportes de contacto o boxeo. El acondicionamiento articular sirve para la adaptación también llamada endurecimiento de los pequeños huesos y articulaciones de las manos, muñecas, pies y tobillos que reciben impactos al golpear en artes marciales, deportes de contacto y boxeo. El acondicionamiento vibracional sirve para acostumbrar a la zona de la cabeza, la zona torácica y la zona abdominal a disipar los impactos que producen los golpes. El entrenamiento vibracional consiste en aprender a encajar, desviar, disminuir el daño de deformación de las vibraciones que producen los golpes. Has llegado al final de este video, espero te des cuenta que lo que te enseño en él no se encuentra por todo internet y en realidad en ningún otro sitio, ningún profesional te va a mostrar lo que aquí se enseña, de una manera libre y gratuita, básicamente, porque esto no le conviene a nadie sacarlo a la luz. Espero que colabores conmigo, tan solo dándole a me gusta, compartiendo este video y suscribiéndote a mi canal, y si lo aprecias, hazte miembro.